hermanos, vamos a abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, en Marcos 6. Seguimos con nuestra serie expositiva de Marcos. La semana pasada nuestro hermano Guillermo tuvo el gran encargo de pararse aquí y creo que por los nervios me ha dejado el púlpito casi desarmado. Le damos gracias al Señor que Él levanta hombres con la urgencia de predicar fielmente la palabra. Así que vamos a Marcos 6, vamos a leer de los versículos del 14 al 29 y conforme lo vamos encontrando, lo vamos poniendo de pie. Después tendremos nuestro tiempo de café. Marcos 6, del versículo 14 al 29, dice de esta manera: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pueden tomar asiento, hermanos. Los que estamos estudiando interpretación bíblica solo están buscando el ambiente, el conflicto, el clima, la resolución del nuevo ambiente. Se nos faltaría, hermanos. Permítanme contarles una historia, no de introducción. Ellos eran muy viejitos y muy avanzados en años. Eran siervos del Señor. Eran un matrimonio ejemplo. Eran intachables delante de la sociedad, delante del pueblo. Procuraban obedecer todo lo concerniente al Señor, pero no tenían hijos. Ella era estéril. Y habían pasado muchos años y ya estaban muy ancianitos. Aún así, esto no era impedimento para que ellos sirvieran al Señor con fidelidad. Él era un hombre fiel en su servicio a Dios. Y un día se le aparece un ángel y le dice: tus oraciones han sido oídas, tu esposa dará a luz a un niño. Este niño creó gran expectativa en la vida de su padre. El ángel le dijo que él sería grande delante del Señor. Sería un muchacho lleno del Espíritu Santo. Sería un gran instrumento en manos del Señor. Él se preguntaba: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. ¿Ya tienen una idea de la historia de quién estoy compartiendo? De Juan Bautista.
Aquel hombre del cual Jesús mismo dijo que no había nacido hombre de mujer que sea más grande que él. Aquel que había venido a preparar el camino para el Mesías prometido. Aquel que la mano del Señor estaba con él. Ese gran hombre del Señor, como hemos leído, vio un final triste e injusto. Quizás podríamos esperar, según los conceptos de ahora, que le esperaría una lluvia de bendiciones. Es un hombre fiel, todo le tiene que ir bien. Su llenura del Espíritu de seguro que se vería a través de un ministerio próspero. Un ministerio multitudinario. Pero lo que Marcos nos narra es algo completamente opuesto a lo que muchos creen debiera suceder con un siervo fiel del Señor. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Sería que Juan se convirtió en un activista político luchando por los derechos del pueblo y por eso se acumuló una pila de enemigos? Quizás fue un revolucionario que comenzó toda una turba para derrocar al gobierno. Nada de eso. Lo que Juan hizo fue predicar el Evangelio. Lo que Juan hizo es predicar el mismo mensaje que Jesús predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos está dejando en claro el alto costo que tuvo que pagar Juan Bautista al exponer el Evangelio. Pero no solo eso, Marcos también nos expone, nos deja ver el alcance del pecado en el corazón del hombre al ver los otros personajes en esta historia. ¿Cómo tomarían los lectores originales esto? Una iglesia perseguida. ¿Qué esperanza les queda a ellos? Y más importante, Marcos acaba de relatar o de narrar la misión de los 12, la manera que Jesús envía a los 12. Marcos hace un paréntesis para hacer ver, muchos van a acabar así como Juan Bautista. Por ende, hermanos, aunque nos exponemos al odio, al rechazo y hasta la persecución al exponer el Evangelio, no debemos dejar de hacerlo. Predicar el arrepentimiento traerá sus consecuencias aún dentro de la propia iglesia. Así que el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el costo de exponer el Evangelio. Ahora podríamos rápidamente pensar por el título que esto es un asunto concerniente a aquellos con el encargo de pararse en un púlpito y predicar el Evangelio. Pero no es así, porque todos estamos llamados a predicar el Evangelio desde una plataforma distinta. Si tú eres ama de casa, estás llamada a predicar el Evangelio. Si eres carpintero, si eres gasfitero, si eres profesor, cualquiera que sea a donde el Señor te ha llamado, esa vocación. Así que todos estamos llamados a predicar el Evangelio independientemente de cuál sea nuestro púlpito. Pero es necesario que veamos el costo de hacerlo fielmente. Ahora, cuando hablamos del costo, necesariamente tenemos que pensar en renunciar a algo. El costo de algo nos lleva al sacrificio de algo más, ¿verdad? Eso es lógico. ¿Cuáles son aquellas renuncias entonces que vemos en este pasaje? Y vamos a ver del versículo 14 al 16 que para predicar el Evangelio fielmente debemos renunciar a todo temor. Versículo del 14 al 16. También debemos renunciar a toda aprobación. Versículos del 17 al 20. Y también debemos renunciar a toda seguridad. Versículo del 21 al 29. Les pido que me acompañen en oración, hermanos, como cada vez que nos disponemos a predicar la palabra del Señor. No solo a predicar, pero a escuchar la palabra del Señor, es necesario ir a Él para que nos ayude en nuestras debilidades, tanto como el que les pone, como las distracciones de ustedes que pueden estar sentados ahí. Así que oremos. Amado Padre, te rogamos que tu palabra sea aplicada a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que el texto, como hemos aprendido, que el texto sea rey. Que sea tu palabra, Señor, la que traiga convicción a nuestra vida. Que sea propicia tanto para tu pueblo, pero aquellos que están aquí presentes que no han procedido, Señor, aún al arrepentimiento.
Ten misericordia de nosotros, Señor, a pesar de nuestras limitaciones. En Cristo Jesús. Amén. Más veces de lo que me gustaría contar, escucho predicadores que negligentemente le ofrecen, a cambio de la obediencia, le ofrecen al creyente una vida de bendición. Más veces de la que me gustaría admitir, en algún momento también he cometido este grave error al ofrecer el Evangelio. Y basta con leer algunas páginas de la Escritura y ver la vida de aquellos siervos fieles del Señor para darnos cuenta de que lo que ofrecemos como Evangelio muchas veces es una simple patraña, muchas veces un engaño, moralismo, religiosidad, legalismo tienen algo en común. Ofrecen bendición a cambio de obediencia. Mejor dicho, el ofrecimiento es: obedece, camina de esta manera y Dios te va a recompensar de la siguiente manera. Y no me malinterprete, hermano, no estamos aquí promoviendo desobediencia ni libertinaje, pero una obediencia con la motivación equivocada es una obediencia por conveniencia, no una obediencia que tiene como motivación el agradecimiento y la adoración por haber sido salvos. Si nuestra obediencia no está cimentada en el gran indicativo, lo que el Señor ha hecho por medio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestra obediencia es simplemente una conveniencia. Señor, voy a hacer esto y por ende espero esto a cambio. Y cuando eso no sucede, yo me molesto con el Señor. Esta historia que Marcos nos presenta aquí es la historia de aquel hombre que, como hemos dicho hace un momento, según las propias palabras de Jesús, era el hombre más grande nacido de mujer. O sea, en toda la humanidad no había o no hubo uno como Juan Bautista, ni habrá. Pero vemos cómo este gran hombre tiene un final tan triste, sin bombo, ni platillo, ni reconocimiento alguno. Y bien puede ser tu final o el mío. Vayamos al pasaje entonces, hermanos, para desarrollarlo, y les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta. Es un pasaje largo y vamos a ver los puntos necesarios en esta tarde. Oyó el rey Herodes, dice el versículo 14, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Ahora, para hacer un poco de historia, algo realmente breve, es necesario explicar un poquito quién era este rey Herodes. No era Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació, sino que este es su hijo, Herodes Antipas. Es un tetrarca. Herodes repartió su reino en 4 y esta área le tocó a él. Cada uno de los hijos de Herodes sería gobernante de cada una de las áreas. Y este tetrarca le tocó gobernar el área de Galilea y de Perea. Entonces en sí no era rey. Y creo que Marcos, cuando narra esta historia, le llama rey Herodes, quizás en un tono como sarcástico. Quizás también la intención de Marcos es llevar a la audiencia a ver la corrupción que había en el liderazgo de Israel. Esta es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y era gobernada no por los israelitas, sino por un rey pagano. Así que creo que la intención de Marcos es hacer ver cómo este rey falso, rey corrupto, está en control. Pero cómo la fama del rey verdadero viene de aumento en aumento. La fama del verdadero rey se había hecho notoria, su nombre iba de boca en boca, ahora no solo por lo que él mismo hacía, hablando de Jesús obviamente, pero sino porque ahora ha comisionado a sus discípulos. Él ha enviado a sus discípulos de 2 en 2, como bien expuso nuestro hermano Guillermo el domingo pasado. Y notemos que no es el nombre de los apóstoles que tiene gran fama, sino el nombre de Jesús es el que viene siendo notorio. Así que esto nos lleva a ver algo, que el mensaje del Evangelio está centrado en Jesús. La gente no debe ni siquiera recordar nuestros nombres, hermanos. Debe recordar que predicamos a Jesús, a este crucificado y a este resucitado. El mensaje que ellos llevaban era claro: arrepentimiento. Ellos no podían ni debían cambiar este mensaje.
Jesús le había dado indicaciones explícitas y ellos habían sido testigos de cómo Jesús predicaba. Así que no tenían ninguna excusa para alterar el mensaje. Hermanos, si no es diferente con nosotros. Han pasado un poco más de 2000 años y a veces tenemos o sentimos la necesidad de agregarle o de quitarle el mensaje. ¿Para qué? Para ser amigables, para que sea un mensaje amistoso. Y nosotros no predicamos un evangelio de una postura queriendo buscar controversia o ser odiosos, hermanos, pero nosotros no podemos modificar el mensaje, no podemos diluirlo. Y en vista de esto surge una gran confusión en la mente de Herodes y lo lleva a hacer la siguiente afirmación: Juan Bautista resucitado, y por eso se están dando estas cosas, estos poderes. Ahora, ¿cuáles poderes? Todas las señales que acompañaban a Jesús, pero ahora todas las señales que acompañaban a sus apóstoles. Pero en la mente supersticiosa de Herodes, él creía que Juan Bautista había resucitado para traer juicio a la vida de él por el crimen injusto cometido en su contra. Así que en el buen español, Herodes estaba paniqueado, o muñequeado, como dicen algunos. Su mente está turbada porque piensa que Juan Bautista ha venido desde el más allá para jalarle las patas. Ahora, otros le decían: este no es Juan Bautista, como dice el versículo 2. Uno dicen es Elías, otro decían es un profeta o alguno de los profetas. ¿Qué causaba esta confusión? Porque hay algo común entre Elías, los profetas, Jesús, Juan Bautista y los apóstoles: el llamado de atención por el pecado, el llamado al arrepentimiento y las consecuencias de no arrepentirse. Entonces el mensaje de ellos era tan parecido que la gente los podría confundir entre sí. Elías confrontó al pueblo idólatra. Los profetas tuvieron el mismo encargo: llamar al arrepentimiento al pueblo judío en épocas de total corrupción. Ahora aparece Juan Bautista después de 400 años de silencio y predica también acerca del arrepentimiento. Luego Jesús en su ministerio inicia su ministerio con el mismo llamado al arrepentimiento, y ahora los apóstoles han salido a predicar acerca del mismo arrepentimiento. Año 2024, la iglesia sale y dice: Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. No hemos sido consecuentes, hermanos, con la línea del mensaje que nos presenta la Escritura. Pero el mensaje de ellos era tan igual que la gente podía confundir. Y este tipo de mensaje que nos lleva a ver nuestro primer encabezado: renunciar a todo temor. El temor más grande al cual nos enfrentamos al exponer el Evangelio es el temor al hombre. No estoy hablando de un temor al hombre físicamente, pero lo que el hombre pueda pensar de nosotros. Y es por ese temor al hombre que se ha ideado un sinfín de estrategias para evitar lo amargo del Evangelio. El temor al hombre nos lleva a ver al hombre más grande que Dios mismo, y ese temor condiciona la verdad que debemos de compartir. Y como vemos en el versículo 16, ese no fue el caso de Juan. Él no tuvo temor al hombre. Ahora, y no cualquier hombre, es un hombre que está en posición de gobierno. Juan sabía que Herodes solamente con hacer así lo podía desaparecer, lo podía matar, lo aniquilaba y no había ningún problema. Herodes podía hacer lo que quiera con Juan, y Juan sabía esto. Aún así, esto no evitó que él lo confrontase con el Evangelio. Ahora, esto llevó a Herodes, como dice él mismo, decapitar a Juan Bautista, y por eso él cree que era resucitado. ¿De qué manera Juan podría haber llegado a tener contacto con Herodes? Porque es muy poco probable que Herodes le haya dicho: ok, Juan, entra, te espero en la sala, yo sé que tienes algo que decirme, vamos a conversar un poco. Es muy poco probable que Juan haya hecho un tipo de cena invitando a Herodes. No nos imaginamos a Herodes, un rey con capa larga, atendiendo a un hombre que se viste de cilicio con pelo de camello.
No nos imaginamos a Herodes, un hombre lleno de todos los lujos y los adornos propios de su estatus, recibiendo en el palacio un hombre austero que come langostas, y no las langostas esas que encontramos en Canadá, como algunos de la prosperidad dicen que esa era la langosta que comía Juan. Las diferencias son obvias. Y Herodes no se iba a rebajar a recibir a este lunático. Pero Juan era un hombre de coraje. Él no se vendía. Tenía una conciencia limpia y un hombre lleno del Espíritu. Y ahí estaban las diferencias. Esas diferencias también son abismales con Herodes, que es un corrupto, que tiene precio, que no tiene moral alguna, que es un cobarde, que su conciencia en este momento le está carcomiendo. Un hombre lleno de placeres carnales. Entonces, ¿cómo se puede haber dado este encuentro? Y la única manera es que debió ser de una manera pública. Mejor dicho, Juan comenzó a exponer el pecado de Herodes en la calle. Una y otra vez comenzó a exponer el gran pecado de Herodes de estar en una relación ilegítima. Para Juan, él solo tenía un rey y debía de obedecerlo. Debía de ser fiel al exponer el mensaje del Evangelio, aunque esto significase renunciar a todo temor, primeramente al temor al hombre. Hay hombres y mujeres así, y son los que Dios está levantando, hombres y mujeres que al otro lado del hemisferio, hermanos, por proclamar el nombre de Cristo, son asesinados, se exponen a los peores castigos que podamos imaginarnos. Pero me temo que muchos de nosotros, a este lado del hemisferio, vemos al hombre más grande que a Dios mismo. Nuestro temor a que nos rechacen y que hagan escarnio de nosotros, que nos tilden de radicales y de medios locos y de fanáticos, muchas veces nos ha llevado a comprometer la verdad del Evangelio. Escuchaba a un amigo que predica y con mucho dolor escuchaba decirle a su iglesia: ya no prediques el Evangelio, la gente piensa que estás loco o loca. Haz algo. Ayuda, contribuye. Eso será suficiente, hermano. Y esa es una gran mentira. Es una gran mentira. El Evangelio debe ser proclamado. Ahora vamos a ponernos un poquito al otro lado de la cerca. Estamos del lado de Juan Bautista, ¿verdad? Vamos a poner al otro lado de la cerca. ¿Cómo respondes tú cuando alguien expone tu pecado por medio del Evangelio? ¿Cómo respondes cuando alguien con las Escrituras expone tu conducta pecaminosa? ¿Te vuelves como Herodes? Tu mente te comienza a perturbar, quizás en tu corazón ya asesinas a la persona porque se ha convertido en un obstáculo para lo que tú quieres hacer. Hermanos, déjenme decirles que yo conozco ese sentimiento. Yo sé lo que es estar del lado de Herodes. Pero creo que muchos aquí también. Cuando la luz del Evangelio confronta nuestro pecado, muchas veces sale lo peor de nosotros. Ahora mismo tú podrías estar sentado aquí y estar pensando: por favor, ya deja de hablar de pecado, esto me incomoda, para de una vez. Llega al final, prométeme algo. Así que no solamente el pasaje nos deja ver aquel alto costo de exponer el Evangelio fielmente, pero a la misma vez nos deja ver la profundidad del pecado, el alcance del pecado en el corazón del hombre. Ahora, de aquí en adelante, Marco va a abrir un gran paréntesis, va a retroceder un poco en el tiempo para contarnos a detalle cómo fue el asesinato de Juan Bautista, la razón explícita, el porqué. Versículo 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. La primera parte del versículo nos deja ver entonces que Herodes va y por venganza manda meter preso a Juan. Juan seguramente estaba en la calle pregonando en contra de Herodes por su gran pecado. Y déjeme decirles que esta es una historia media sórdida. Pareciera ser una producción de Televisa o de Univisión, ¿verdad? Quizás en algún momento pensamos que va a salir Thalía
No, hermano, no es la Rosa de Guadalupe, no es María la del barrio. Es la historia de un gobernante corrupto. Este rey que está gobernando la tierra que Dios le había prometido a Abraham, esta tierra de donde reyes, profetas y sacerdotes debían reflejar el carácter de Dios, aún seguía sumergida en un liderazgo corrupto. Dice que era causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado como mujer. Aquí la historia ya se pone interesante, por decirlo menos. Herodes le había quitado la mujer a su medio hermano Felipe, la cual, según la tradición, era su sobrina. Esto lo convertía en su cuñada sobrina. Juan, citando la escritura, probablemente ahí en Levítico capítulo 18 y capítulo 20, le dice: esto no es lícito, no es lícito para ti tener la mujer de tu hermano. Peor aún, siendo la hija de otro hermano. Pero Herodías, dice, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Así que no solo debemos renunciar a todo temor al hombre cuando exponemos el Evangelio, pero también quizás a un ídolo que siempre está en nuestro corazón. Debemos renunciar a toda aprobación. Creo que muy poco de nosotros quisiéramos experimentar que nos odian, que nos acechan, que nos rechazan. Muy poco de nosotros quisiéramos experimentar que nos quieren hasta matar por compartir el Evangelio. Muchas veces queremos compartir el Evangelio y que la persona diga: ¡wow! ¡Qué bien habló este tipo! ¡Qué bien habló esta muchacha o esta señora! Queremos impresionar y estamos constantemente buscando la aprobación de las personas. Y eso es completamente incompatible con el mensaje que debemos exponer. Nosotros lo hemos dicho antes, hermanos. La iglesia no está para hacer sentir cómoda al pecador. La iglesia es para edificación de los santos, para pregonar el Evangelio y para que Dios, por medio de su Espíritu y por medio de la proclamación fiel de la Escritura, tanto pecadores como pecadoras procedan al arrepentimiento y la fe. Amén. Amén. Así que tenemos que tener presente, hermanos, cuando pregonamos el Evangelio, cuando exponemos el Evangelio, que estamos lidiando con corazones llenos de ídolos. Y si esos ídolos se van a ver comprometidos, lo que menos vamos a recibir es la aprobación de las personas. Posiblemente recibamos desprecio, posiblemente recibamos hasta odio. Y creo que el versículo 19 nos deja ver claramente la respuesta de un corazón en el cual el pecado es confrontado, ¿verdad? Ella lo acechaba, ella deseaba matarle, pero no podía. Lleno de odio, lleno de desprecio por las palabras de verdad que Juan decía. Cuando los ídolos de nuestro corazón, hermanos, son expuestos, podemos responder de la misma manera. Podemos responder aún en la carne, aún para nosotros que somos cristianos, aún estamos lidiando con ídolos en nuestro corazón. Eso no solamente nosotros podemos ver la vida de un no creyente, nosotros mismos como creyentes aún lidiamos con ídolos que se levantan día a día en nuestro corazón. No podemos pensar que es un asunto del pasado. Día a día debemos pedirle al Señor que revele aquellas cosas en nuestro corazón que se levantan queriendo tomar control de nuestro ser interior, queriendo sentarse en el trono que solo le pertenece a Cristo. Y estoy seguro que, así como yo, muchos de ustedes lidian con esto. Muchos de nosotros aún luchamos con esto. Diariamente tengo que someter mi voluntad al Señor. Diariamente debo predicarme el Evangelio y recordar lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Diariamente debo ver lo que Él me ha ofrecido, que es vida eterna, lo cual ningún ídolo va a poder ofrecerme. Y así seguir renunciando al pecado remanente que aún está en nuestro corazón. Este pecado que día a día se levanta en contra de nuestro Señor. Santiago 4 nos dice bien claramente lo que sucede en nuestro ser interior.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago nos dice muy claro lo que sucede dentro de nuestro corazón, y eso es precisamente lo que Herodías estaba experimentando en el suyo. Eso es lo que experimentamos en nuestro corazón cuando estas pasiones, estos ídolos, combaten dentro de nosotros y procuran conquistar nuestro corazón. Estas pasiones combaten para controlar, y cuando no se da lo que queremos, llevados por estas pasiones, entonces asesinamos en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahora, alguno de ustedes podría estar pensando: sí, pero yo no he caído en el pecado horrendo de Herodes, a mí ponme en otro estatus. Muchos aún tenemos esa autojusticia. Estoy seguro que ha pasado por la mente de muchos. Yo no soy como Herodes, yo no he caído en ese pecado. Y podríamos ver el pecado de Herodes, de Herodías, como algo mayor. Pero déjame decirte que el pecado tiene la misma ruta. Porque ahí puedes poner orgullo, puedes poner egoísmo, puedes poner revanchismo, puedes poner avaricia, en fin, puedes poner un sinfín de cosas que surgen en nuestro corazón cuando somos confrontados. Y podríamos experimentar los mismos efectos que los personajes de esta historia. Así que no nos sorprendamos por este pecado en particular, hermanos. Ahora, si nos fijamos bien, podríamos pensar que en el versículo 20 nos habla que algo bueno al fin y al cabo tiene Herodes. Que cierta conciencia le remordía, que cierto sentido de culpa lo llevaba a restringir los deseos de su mujer de matar a Juan Bautista, pero no es así. Es pura conveniencia. Una vez más, la Escritura es clara en dejarnos ver la inhabilidad del hombre de hacer algo bueno que complazca a Dios. Porque el hombre busca siempre lo que es bueno para él. Dice: Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. El temor de Herodes no partía de una conciencia buena. Herodes consideraba a Juan como un profeta, porque el pueblo así lo consideraba. El temor de Herodes era la perspectiva que el pueblo tenía de Juan, porque 400 años habían pasado sin que se levante un profeta, y por eso lo consideraba varón justo y santo. Pero tenía temor de lo que el pueblo pudiera causar una revolución. Mateo 14 nos habla de eso. Dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Así que Herodes no era que estaba movido en su conciencia. Herodes simplemente veía lo que le convenía a él. Quizás lo más que causaba Juan en Herodes era un simple entretenimiento. Lo escuchaba de buena gana, lo inquietaba, dice. Eso es lo que la palabra perplejo quiere decir en el original. Se quedaba como inquieto en su corazón. Muy parecido, no sé si les ha pasado. Personas que les gusta escuchar los relatos bíblicos, personas que les gusta escuchar acerca de Jesús, acerca de sus milagros. Pueden estar en todos los estudios bíblicos, se pueden ir hasta un poco inquietos, pueden escuchar de muy buena gana y aún así no tener un corazón regenerado. Pareciera que están tan cerca, quizás externamente pareciera que así es, pero están muertos. Están tan muertos como otros, muertos en sus delitos y en sus pecados.
Siguen estando en la condición de enemigos y, como vamos a ver, siguen viviendo para su propia carne. Versículo 21 dice: pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahora esto nos lleva a ver nuestro tercer y último encabezado. El costo de exponer el Evangelio fielmente nos lleva a renunciar a toda seguridad. ¿Por qué? Porque vemos lo que le sucede a Juan. Marcos nos deja ver, al usar esta palabra, el día oportuno, de que había sido un día planificado. En el corazón de Herodías, por el odio que le tenía a Juan Bautista, ella estaba calculando de qué manera podía vengarse de él. Así que se da el día oportuno, que es el cumpleaños de Herodes. Hay una fiesta. Y miren aquí, hermanos, claramente cómo el pecado engendra pecado. El mismo patrón que vemos desde el huerto del Edén. El pecado no solo queda en nosotros, sino que siempre va a salpicar, siempre va a infectar a aquellos que están a nuestro alrededor. Siempre va a impactar a aquellos que están con nosotros. De esa misma manera, Herodías ahora prácticamente manda a su hija prácticamente a la prostitución. La expone. Es como que si la empuja a que se regalase. Ella danza con el único fin de agradar a Herodes. Ahora, Herodías conocía muy bien la debilidad de Herodes, esta pasión desordenada por el sexo, y ella lo va a usar el pecado de Herodes, combinado con la motivación pecaminosa de ella, para empujar a su hija al pecado. Solo para ella poder conseguir su fin. Hermanos, este es un cuadro de la depravación total del hombre y la magnitud del poder del pecado que traspasa nuestra imaginación. Lo podemos ver claramente aquí. Una madre prácticamente vendiendo a su hija. La reacción de Herodes es obvia. La vio y se agradó tanto que no le importó el costo a pagar. No le importa al hombre o a la mujer que tiene sus ojos puestos en el pecado, en algo que ellos quieren, en algo que se ha convertido en un ídolo, no les va a importar el costo. Es como que nosotros le decimos a nuestro ídolo: pídeme todo lo que quieras, yo te lo doy. Sí, estoy dispuesto a perder todo, no me importa. Con tal de probar ese poquito que mi ídolo me puede dar. Herodes dice: aún así me pidas la mitad de mi reino, yo te lo voy a dar. Esto sucede con todo tipo de pecado, no solamente con este pecado. ¿Cuántos padres y madres sacrifican tiempo con sus hijos porque necesitan cierta cantidad en su cuenta bancaria? ¿Cuántas madres, mujeres, queriendo alcanzar el éxito empresarial, descuidan su hogar, descuidan sus matrimonios? ¿Cuántos hombres hacen lo mismo? Así que esto no solamente es concerniente a este pecado. ¿Cuántos, con el sentido de aprobación, se vuelven personas que quieren complacer a todo el mundo? Lo que me pidas, la mitad de mi reino te lo daré, dice. Así es el hombre. Y como dice Pablo, nos dice en Efesios, el hombre sin Cristo vive para agradar su carne, para sus propios placeres. Esta es la esclavitud del pecado. No quiere decir, hermanos, que no somos tentados con esta misma fuerza. Todos nosotros somos tentados. Pero ahora luchamos. Antes ni nos importaba nuestro pecado. Antes no éramos ni conscientes de nuestro pecado. Sea cual sea.
me es necesario tener lo que quiero tener. ¿No? Como decía, donde uno pone el ojo, pone la bala. Nuestras motivaciones eran pecaminosas. Moralistas muchas veces. No todos hemos llevado una vida moral corrupta. Quizás otros no. Han tenido la oportunidad de tener un buen hogar, una buena formación, pero su moralismo era su ídolo. Pero ahora la diferencia es que nosotros luchamos, hermanos. Ahora sufrimos. Algunas veces le damos más espacio a la tentación, pero volvemos a Cristo, corremos a Él, buscamos en Él la fuerza que nosotros mismos no tenemos. Y es en Él ahora que podemos ser victoriosos ante la lucha sangrienta en contra de las tentaciones que surgen en nuestro propio corazón. ¿Luchas o te dejas vencer? Ahora, el consejo de Herodías no se hizo de esperar. Pide la cabeza de Juan Bautista. Hablando de mala madre, ¿no? ¿Qué tal ejemplo de madre? Entonces, ella entró, dice, prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traía la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. ¿Qué tal magnitud de pecado? Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La tristeza que sintió Herodes ante la petición de la hija de Herodías, que según la tradición se llama Salomé, no fue mayor que la de su orgullo. Le importó más lo que iban a decir de él. Él estaba centrado en él. Así que el hombre justo, el hombre santo, termina pagando las consecuencias del pecado de otro porque expuso fielmente el Evangelio. Y casos así siguen sucediendo todos los días en la iglesia, ¿verdad? Escuchamos historias y que para nosotros son tan impersonales de hermanos y hermanas que son arrastrados a la muerte por predicar a Cristo, pero la victoria de ellos está en Él. La victoria de ellos está en aquel que dio su vida por ellos y que le ha prometido una herencia incorruptible, inmarcesible. Y Juan Bautista lo sabía. Él debía de menguar para que Cristo crezca. Y quizás él ni siquiera sabía en sus propias palabras lo que él estaba pronunciando cuando él dijo que tenía que menguar. Él tenía que salir de la historia para darle paso al Mesías prometido. Posiblemente llegará el tiempo que nosotros tengamos que renunciar incluso a la seguridad física por exponer el Evangelio. Quizás no hemos llegado ahí aún. Pero ciertamente podemos ver que esos días se avecinan. Muchos de nosotros, por aún retener nuestra seguridad, por aún gozar de cierto tipo de seguridad, renunciamos a compartir el Evangelio. Hermanos, pero van a venir días difíciles. Así que mejor que nos llenemos de convicción y estemos dispuestos a renunciar a todo aquello que será de obstáculo para pregonar el Evangelio. Llenémonos de convicción. Llenémonos de convicción de saber que para eso Dios nos ha dado vida en Cristo y que cuando compartimos el Evangelio es a Cristo que compartimos. No es solamente un esquema, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es a Cristo mismo quien compartimos. Y cuando la gente rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo, no a nosotros. Nosotros somos meros instrumentos, hermano, vasija de barro. Ahora, yo estoy convencido que Marcos introduce la historia de Juan Bautista para hacer ver a su audiencia original lo que le espera a ellos que predican fielmente el Evangelio. El fin de casi todos los apóstoles fue similar al de Juan Bautista. A lo largo de los primeros siglos de la iglesia, el fin de muchos cristianos y fieles ha sido el mismo fin. 2000 años y un poco más que tiene la iglesia y muchos creyentes han corrido el mismo fin que Juan Bautista.
¿Estaremos nosotros, hermanos, dispuestos a renunciar a todo temor, renunciar a toda aprobación, renunciar a toda seguridad para predicar el Evangelio fielmente? ¿Cuál es el temor con que luchas, hermano, cuando se trata de cumplir la misión de compartir el Evangelio? ¿Tu puesto de trabajo? ¿Tus amigos? ¿La burla de tus amigos? Sea cual sea, el Señor te sostiene. Ahora, a lo mejor tú estás al otro lado de la cerca. A lo mejor tú más te puedes identificar con el corazón de Herodes, con el corazón de Herodías. Cuando tu pecado es confrontado, quizás lo que a lo mucho llegas a sentir es un pequeño entretenimiento de escuchar a Jesús. Hemos visto, ¿verdad?, un capítulo anterior, cómo la gente estaba asombrada de las palabras de Jesús, pero ahí mismo nomás lo querían matar. Podría simplemente estar asombrado o asombrado. Pero quiero que veas en la vida de Juan Bautista la vida de uno mayor que Juan Bautista. Porque así como Juan Bautista muere siendo justo, siendo sin culpa por el pecado de otro, Cristo siendo perfecto, Cristo siendo mayor que Juan Bautista, Cristo sin mancha alguna, muere en la cruz del Calvario para rescatar del pecado a muchos. La historia de Juan Bautista nos apunta obligatoriamente a lo que los discípulos iban a experimentar más adelante: la muerte del verdadero justo, del verdadero perfecto, del verdadero Mesías por pago del pecado de muchos. Una gran diferencia: el cuerpo de Juan Bautista fue llevado a la tumba y quedó en la tumba. Cristo resucitó después de 3 días. Cristo venció la muerte. El pago por el pecado fue total y completo, para que ni tú ni yo tengamos que añadir nada, porque es imposible. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú corres a Él hoy, si tú levantas tu mirada a Dios y pides perdón por tus pecados, si tú te arrepientes hoy de la vida que has llevado centrada en ti y pones tu fe, tu confianza plena en Jesús, no importa el pecado grave que hayas cometido, puede ser como el pecado de Herodes o peor, serás salvo. Serás libre de la esclavitud del pecado, que como hemos visto en esta historia es de gran magnitud. Huye, corre por tu vida, corre a la cruz del Calvario, porque ahí tus pecados serán limpiados. Si corres al Hijo, serás libre, verdaderamente libre, habiendo sido reconciliado con el Padre. Y espero que esa sea tu decisión esta tarde. Y si esa es tu decisión, no te vayas de aquí sin conversar conmigo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, del pecado horrendo que tú nos has rescatado, cualquiera que este sea. Pero somos conscientes, Señor, de los ídolos que aún se levantan en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en tu Hijo Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a recordar las verdades del Evangelio, las cuales nos permiten caminar en santidad. Señor, y ayuda a esta iglesia local, que prediquemos el Evangelio, Señor, renunciando a todo temor, renunciando a toda aprobación y renunciando, si es posible, a toda seguridad. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo hemos orado. Amén. Amén. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Romanos 5:1 dice:
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.